¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios decidió cerrar toda la Biblia con una sola frase repetida 3 veces? ¿Por qué después de miles de años de historia humana, profecías, pactos, juicios, redenciones y promesas, el último eco de la voz de Jesús no fue una enseñanza más, ni una parábola ni un mandamiento, sino un anuncio urgente? Vengo en breve. Apocalipsis 22 no es simplemente el final de un libro. Es la declaración final del Rey del Universo, el punto culminante de todo el plan de redención. Cada palabra de este capítulo es un recordatorio de que la historia que conocemos está llegando a su desenlace y que el retorno glorioso de Cristo no es un mito ni una metáfora, sino una realidad inminente. Sin embargo, surge un misterio profundo. Si Jesús dijo hace casi 2000 años, vengo en breve, ¿por qué aún no ha regresado? ¿Qué significa realmente en breve desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué este mensaje se repite como un martillo espiritual en los versículos 7, 12 y 20? Porque este capítulo, más que informar, despierta, más que describir, advierte, más que cerrar la Biblia, abre los ojos del creyente. El propósito de Apocalipsis 22 no es generar curiosidad profética, sino urgencia espiritual. Es como si Jesús, al ver la frialdad creciente, las tinieblas del mundo, las distracciones de la vida moderna y el desgaste del corazón humano, levantara su voz al final de la Escritura y dijera: «Despierta, estoy más cerca de lo que crees». Por eso este capítulo es una invitación a examinar nuestra vida, a evaluar nuestra fe y a preguntarnos con sinceridad: si Jesús viniera hoy, ¿estoy preparado? Apocalipsis 22 nos confronta con la realidad de que cada decisión, pensamiento y acción nos acerca al momento más glorioso o más aterrador de la historia humana, el regreso del Hijo de Dios. Antes de que el capítulo presente el río de vida, el árbol de la vida, la adoración eterna o la advertencia final, nos entrega un mensaje central que atraviesa todo el texto. La venida de Cristo no es lejana, es segura, inminente y decisiva. Y para fundamentar esta declaración, Jesús mismo habla. Apocalipsis 22, 6, 7. Se narra: «Estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Este capítulo final nos llama a vivir despiertos, atentos y con una esperanza firme. Cristo viene en breve. La pregunta que marca el inicio de este estudio no es cuándo, sino ¿estás preparado? Para comprender la fuerza profética de Apocalipsis 22, es necesario detenernos un momento y observar el escenario completo en el que este capítulo aparece. No se trata de un mensaje aislado ni de un epílogo decorativo. Es el cierre de una revelación divina que comenzó mucho antes de que Juan estuviera exiliado en la isla de Patmos. Este capítulo es la culminación de una visión que abarca el pasado, el presente y el futuro eterno del propósito de Dios. Apocalipsis 21 acaba de describir una visión gloriosa, un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Todo lo anterior, dolor, muerte, llanto, corrupción, pecado y maldad, ha sido totalmente abolido. Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Con ese telón de fondo, Apocalipsis 22 abre mostrando el corazón mismo de ese nuevo mundo, el trono de Dios y del Cordero, desde donde fluye la vida eterna. Este capítulo final no está dirigido a un público incrédulo, sino a la iglesia. Es una palabra para aquellos que esperan, para los que han resistido, para los que aún luchan en medio de un mundo en tinieblas. Por eso el tono del capítulo es tan directo, tan urgente, tan pastoral y tan profético al mismo tiempo. Juan no está describiendo un sueño simbólico sin propósito, está transmitiendo instrucciones finales para un pueblo que necesita permanecer firme hasta... Debemos recordar también que Juan escribe esto en un tiempo donde la iglesia enfrentaba persecuciones violentas, presiones políticas y tentaciones constantes. Humanamente parecía que el mal tenía ventaja, que el imperio era invencible y que la fe cristiana estaba destinada a extinguirse. Sin embargo, Dios abre los cielos para mostrarle a Juan el final verdadero de la historia. Cristo reina, la muerte es vencida, el mal es juzgado y el pueblo de Dios vive en eterna gloria. Cristo reina, la muerte es vencida, el mal es juzgado y el pueblo de Dios vive en eterna gloria. Este contexto histórico amplifica la fuerza del mensaje. Apocalipsis 22 tiene 3 voces alternándose: la voz del ángel que explica y confirma la visión,
La voz de Juan, que testifica con reverencia y asombro. La voz de Jesús, que irrumpe con autoridad para proclamar: vengo en breve, vengo en breve. Esta triple voz crea una dimensión espiritual única. Dios revela, el cielo confirma y la Iglesia responde. No hay en toda la Escritura otro capítulo donde el diálogo entre el cielo y la tierra sea tan directo y tan claro. Es como si, antes de que se cierre el libro, Dios asegurara que su pueblo comprenda: todo lo que fue anunciado se cumplirá. Este capítulo final nos recuerda que la Biblia no es un conjunto de historias desconectadas, sino un relato perfecto que inicia en Génesis con un jardín, un río y un árbol, y termina en Apocalipsis con un jardín eterno, un río de vida y el árbol restaurado. Lo que el pecado rompió en el principio, Dios lo restaura al final. La historia no quedó inconclusa, Dios la lleva a su consumación gloriosa. Por eso Apocalipsis 22 no solo muestra cómo terminará todo, sino que nos muestra quién gobierna todo. El regreso de Cristo no es el resultado del caos o del azar, sino el acto soberano del Rey que ha dominado la historia desde el inicio. Así, este capítulo establece un fundamento sólido para todo lo que sigue, una visión de esperanza firme en medio de un mundo. Con este contexto comprendido, ahora podemos entrar al mensaje espiritual del capítulo con mayor claridad. Lo que está a punto de revelarse no es simbología vacía, sino la confirmación final del propósito eterno de Dios. Juan abre este capítulo final con una imagen extraordinaria, un río cristalino que fluye directamente del trono de Dios y del Cordero. No es un río simbólico ni un accesorio visual, es una representación de la vida eterna que emana directamente de la presencia de Dios. Esta escena conecta el principio de la Biblia con su final, mostrando que lo que se perdió en el Edén ahora ha sido completamente restaurado por la obra de Cristo. Apocalipsis 22. Se narra, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En Génesis 2 había un río que regaba el huerto donde Adán y Eva vivían en plena comunión con Dios. Allí también estaba el árbol de la vida, símbolo de inmortalidad y comunión eterna. Pero cuando el pecado entró en el mundo, el acceso a ese árbol fue cerrado por querubines, y el hombre perdió la vida eterna que Dios había dispuesto para él. Ahora, en Apocalipsis 22, el árbol reaparece. Ya no está guardado ni oculto. No hay querubines impidiendo el acceso. La restauración es total, libre y eterna. Apocalipsis 22:2. Se narra, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí encontramos una verdad impresionante. Lo que fue cerrado por causa del pecado, Dios lo abre nuevamente por medio del Cordero. Lo que la humanidad perdió al escuchar la voz del engañador, lo recupera al escuchar la voz del Rey Eterno. El río que fluye del trono representa la vida que solo Dios puede dar. No es una vida biológica pasajera limitada, sino la vida eterna que brota de su naturaleza misma. No nace de un esfuerzo humano, ni de logros personales, ni de méritos religiosos, nace del trono, del lugar donde Dios reina soberanamente junto al Cordero que fue inmolado. El hecho de que el agua sea resplandeciente como cristal indica pureza total, ausencia de corrupción, transparencia absoluta. La vida que Dios da en la eternidad no está mezclada con temor, pecado, dolor ni debilidad. Es la vida plena que el ser humano siempre anheló, pero que solo Cristo puede otorgar. Luego aparece la imagen del árbol de la vida dando 12 frutos, un detalle profundamente significativo. En la Biblia el número 12 está asociado al gobierno divino, a la plenitud del pueblo de Dios, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Aquí se presenta un árbol que produce fruto cada mes, es decir, sin interrupción. No hay estaciones de muerte, no hay ciclos de sequía, no hay ausencia de vida, todo es abundancia continua. Esto nos recuerda que la eternidad con Dios no será estática ni vacía. Será un estado de vida constante, plena, inagotable, siempre fresca y siempre nueva. Cada fruto del árbol representa la continua provisión de Dios para su pueblo. Nadie tendrá necesidad, nadie carecerá, nadie se sentirá incompleto. Dios mismo será nuestra provisión eterna. Pero hay otro detalle que no debe pasar desapercibido. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Aquí no se habla de enfermedades físicas que deban curarse, pues en la Nueva Jerusalén no habrá dolor ni muerte. La sanidad mencionada es una sanidad completa, una restauración total de lo que el pecado quebró entre los pueblos. Todas las heridas históricas, todas las rupturas espirituales, toda división será sanada para siempre. Este versículo nos recuerda que la obra de Cristo no solo restaura individuos, restaura la creación completa. Todo lo que fue dañado por la rebelión humana será renovado. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre, es vivir en plenitud, sin heridas, sin sombras, sin cargas. El río, el árbol, los frutos y las hojas describen un mundo donde no existe rastro del pecado. Nada falta, nada sobra, nada muere. Este es el destino del pueblo de Dios. Este es el propósito final del plan redentor. Y este es el punto de partida del capítulo donde Jesús declara: vengo en breve. El mensaje es claro. Cristo viene a restaurar completamente todo lo que el pecado destruyó. Y quienes pertenecen a Él participarán de esta vida eterna, abundante y gloriosa. Después de mostrarnos el río de vida y el árbol de la vida, Juan introduce una declaración que marca el corazón mismo de la eternidad. No habrá más maldición. Estas palabras representan el fin definitivo de todo aquello que ha marcado al ser humano desde la caída en el Edén. La maldición del pecado trajo separación, sufrimiento, desgaste, muerte y una cadena interminable de consecuencias que la humanidad ha cargado por siglos. Pero aquí, al final de la historia, la maldición deja de existir para siempre. Apocalipsis 22:3 se narra: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este versículo revela que la clave de la restauración eterna no es simplemente que la maldición desaparezca, sino que Dios mismo habite en medio de su pueblo. La presencia del trono es lo que transforma la ciudad, la vida y la existencia eterna. El problema del ser humano nunca fue la falta de recursos, sino la falta de la presencia de Dios. En la eternidad, esa presencia será constante, visible y palpable. No habrá distancia ni velo, ni oscuridad espiritual alguna. Dios estará allí reinando con amor, justicia y gloria. La frase «sus siervos le servirán» no describe un servicio pesado ni una obligación, sino la expresión más pura de adoración, propósito y plenitud. Los redimidos servirán a Dios no por deber, sino por deleite. El servicio en la eternidad será la manifestación perfecta de una relación sin interrupción, sin cansancio, sin frustración. Allí el servicio será gozo y el gozo será adoración. El ser humano creado para glorificar a Dios, finalmente vivirá en el espiritual propósito para el cual fue formado. Juan continúa con una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Apocalipsis 22:4. Se narra: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí se revela la mayor recompensa de la eternidad: ver el rostro de Dios. Ningún ser humano en esta vida ha visto plenamente el rostro del Señor. Moisés, uno de los hombres más íntimos con Dios, solo pudo contemplar su gloria parcialmente. En el Antiguo Testamento, ver el rostro de Dios implicaba morir, porque la santidad divina es demasiado gloriosa para lo mortal. Pero en la eternidad el pecado habrá sido eliminado, la naturaleza humana será transformada, y la barrera que impedía la visión directa desaparecerá. Ver su rostro significa comunión perfecta, intimidad absoluta, revelación completa. No habrá dudas, no habrá preguntas sin respuesta, no habrá distancia emocional ni espiritual. Su nombre en sus frentes indica pertenencia eterna, identidad restaurada, sello de propiedad divina. Cada redimido. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Llevará la marca de aquel que lo salvó y lo hizo suyo para siempre. Juan añade una afirmación poderosa. Apocalipsis 22:5. Se narra:
No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. La noche en la Biblia simboliza confusión, peligro, caída, ignorancia y temor. Aquí se afirma que en la eternidad la noche no existirá. No habrá sombras ni oscuridad espiritual, porque Dios mismo será la luz eterna del pueblo. No se necesitarán fuentes externas de iluminación, porque la gloria del Señor será suficiente para iluminar todo. La luz de Dios no solo ilumina el entorno, sino que revela dirección, propósito y verdad. Todo en la eternidad será claro, transparente, comprensible. En esta vida muchas veces caminamos sin comprender completamente los caminos de Dios. En la eternidad conoceremos como fuimos conocidos y entenderemos aquello que en la tierra quedó como un misterio. Esa luz no se apagará, no disminuirá, no cambiará. Será constante, perfecta y la parte final del versículo declara: y reinarán por los siglos de los siglos. Los redimidos no serán meros habitantes del reino, serán participantes del gobierno eterno de Dios. Esto no significa que ocuparán el lugar de Dios, sino que compartirán con Cristo su victoria y su autoridad. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo, y en la eternidad esa herencia se manifestará plenamente. Reinar significa vivir en autoridad, en propósito y en la plenitud del diseño original que Dios tuvo al crear al ser humano. Aquí la historia se cierra donde debió haber comenzado, con el hombre reinando bajo la autoridad de Dios, en perfecta armonía con su Creador, sin pecado, sin corrupción y sin muerte. La restauración es tan completa que no queda rastro alguno del mundo caído. Todo es nuevo, todo es santo, todo es eterno. Esta sección del capítulo nos recuerda que la esperanza del creyente no se limita a sobrevivir en este mundo, sino a vivir en plenitud en el venidero. Ver su rostro, servirle con gozo, vivir sin sombras y reinar eternamente no son metáforas, sino promesas reales que esperan a aquellos que perseveran en la fe. Después de mostrarnos la gloria de la eternidad y la restauración final, Apocalipsis 22 vuelve a traer nuestra atención a la realidad presente. Aún estamos en el tiempo de la espera. La visión de la Nueva Jerusalén es majestuosa, pero no debe convertirse en un simple paisaje contemplativo. Debe despertar en nosotros una urgencia espiritual. Por eso el ángel le dice a Juan, Apocalipsis 22, 6, se narra: estas palabras son fieles y verdaderas. Con esta frase el cielo afirma que lo revelado no es simbología vacía, ni una ilusión poética, ni una exageración profética. Es verdad, es confiable, es seguro. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá sin falta. En un mundo donde la verdad es relativa, donde las voces son contradictorias y donde las promesas humanas caen al suelo, Dios declara que su palabra permanece inamovible. El ángel continúa: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No se trata de una revelación caprichosa ni de una curiosidad apocalíptica. Dios revela el futuro porque ama a su pueblo y desea que esté preparado. Él no solo anuncia lo que vendrá, sino que nos posiciona espiritualmente para enfrentarlo. La profecía no es un mapa para el temor, sino un faro para la esperanza. Y entonces aparece la primera de las 3 declaraciones del Señor Jesús en este capítulo. Apocalipsis 22, 7. Se narra: He aquí, vengo pronto. Estas palabras deben estremecer el alma del creyente. Jesús no dice, quizá regrese o volveré cuando las circunstancias lo permitan. Él afirma con autoridad, vengo pronto. Esta promesa no tiene fecha, porque no está diseñada para la curiosidad humana, sino para la vigilancia espiritual. El creyente que vive consciente del retorno de Cristo, vive de manera diferente, más despierto, más santo, más enfocado, más firme. Pero Jesús añade un detalle que cambia la dirección del mensaje. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí no dice bienaventurado el que la entiende, ni bienaventurado el que la estudia, sino el que la guarda. Guardar implica obedecer, honrar, atesorar, vivir conforme a lo revelado. No es suficiente saber que Cristo viene. Es necesario vivir preparados para ese encuentro. La profecía de Apocalipsis no fue escrita para satisfacer la curiosidad humana, sino para transformar vidas. Guardarla significa caminar en fidelidad, perseverar en santidad, vivir vigilantes, rechazar la tibieza espiritual, mantener la fe firme hasta el final. El mundo se burla, el tiempo avanza,
los corazones se enfrían. Pero Jesús declara, bienaventurado el que guarda. La bendición no está en conocer los detalles del fin, sino en mantener un corazón fiel mientras esperamos su regreso. Es importante notar también que esta exhortación aparece justo después de la descripción de la eternidad. Es como si Dios dijera, esto les espera, pero deben perseverar hasta el fin. La visión del cielo no es un escape de la realidad, sino un llamado a vivir de manera digna del reino. La fidelidad de Dios al anunciar el fin exige nuestra fidelidad al caminar en el presente. Él cumple su palabra. Nosotros debemos guardar la nuestra, seguirle, obedecerle, permanecer. En un mundo saturado de distracciones, presiones y confusiones espirituales, guardar la profecía se convierte en un acto de resistencia. Cada día que vivimos en obediencia, declaramos al mundo que creemos en la palabra del Señor, que valoramos su promesa y que aguardamos su regreso con esperanza firme. La profecía no fue escrita para infundir miedo, sino para despertar convicción. No fue dada para entretener, sino para preparar. No fue revelada para producir ansiedad, sino para fortalecer la fe. Dios dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús dice, vengo pronto. El Espíritu dice, bienaventurado el que guarda. A medida que avanzamos en este capítulo final, la urgencia se hará más palpable y la voz de Jesús se escuchará cada vez con más claridad. Este llamado no es para mañana, ni para un futuro indefinido, es para hoy. Después de escuchar la declaración poderosa de Jesús, vengo pronto, Juan queda profundamente impactado por la magnitud de lo revelado. La gloria de la visión, la presencia del ángel y la majestuosidad de lo que ha visto lo llevan a un momento de vulnerabilidad espiritual. El texto dice, Apocalipsis 22:8. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este versículo revela algo sorprendente. Incluso un hombre lleno del Espíritu, un apóstol maduro, un siervo fiel que ha recibido revelaciones directas del cielo, puede confundir el objeto de su adoración en un instante de asombro. Esto no es una crítica hacia Juan, es una advertencia para todos nosotros. El ser humano, en su deseo de buscar lo sobrenatural, puede desviarse fácilmente si no mantiene sus ojos en Dios. Pero el ángel responde con firmeza. Apocalipsis 22:9. Se narra, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí se establecen 3 verdades esenciales sobre la adoración correcta. La primera es que nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios. El ángel no acepta adoración, no porque sea indigno, sino porque no le corresponde. Los ángeles son seres gloriosos y poderosos, pero no son Dios. Servidores sí, objeto de adoración jamás. Esta escena revela cuán fácil es para el ser humano elevar a un mensajero por encima del que envía el mensaje. La revelación de los últimos tiempos no debe llevarnos a la fascinación con lo extraordinario, sino a la adoración pura del único digno. La segunda verdad es que los ángeles son servidores, no sustitutos. El ángel se identifica como un consiervo, alguien al servicio del mismo Señor. Esto nos enseña que el reino de Dios está organizado en servicio,
no en competencia espiritual. Juan, los profetas, los creyentes fieles y los ángeles tienen una característica en común: todos sirven al mismo Dios y están bajo la misma autoridad. La grandeza del ángel no lo exalta sobre el ser humano. Su misión lo coloca como aliado del plan divino. Este recordatorio descarta cualquier tentación de elevar a seres espirituales por encima del Creador. La tercera verdad es que adorar a Dios es la marca de los que guardan su palabra. El ángel conecta la adoración correcta con la obediencia correcta cuando dice: de los que guardan las palabras de este libro. La verdadera espiritualidad no está marcada por lo espectacular, sino por la fidelidad. No por buscar experiencias extraordinarias, sino por caminar en obediencia humilde. En un mundo saturado de falsas doctrinas y movimientos centrados en lo sensacional más que en lo bíblico, esta declaración es un ancla espiritual. Dios no busca adoradores curiosos, sino adoradores fieles que honran su palabra. La batalla de los últimos tiempos no se centrará en señales visibles, sino en la adoración. ¿A quién adorará la humanidad? ¿A Dios o a lo que se parezca a Dios pero no lo es? ¿A Cristo o a un sustituto engañoso? La marca del pueblo de Dios no es la fascinación por la profecía, sino la adoración genuina al Señor. La voz del ángel resuena a través de los siglos con autoridad celestial. No lo hagas, adora a Dios. Esa sigue siendo la voz del cielo para nosotros hoy. Luego de corregir a Juan y dirigir su adoración únicamente hacia Dios, el ángel continúa con un mensaje que lleva el peso de la urgencia divina. Las palabras que siguen no son solo una información profética, son un llamado directo al corazón humano. Dice el texto, Apocalipsis 22, 10, se narra: no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. A diferencia del libro de Daniel, donde se ordenó sellar la profecía hasta el tiempo del fin, Apocalipsis se abre completamente a la humanidad porque el tiempo ya está en su fase final. No es un mensaje para guardar en secreto, ni para esconder en interpretaciones oscuras, sino para proclamarlo, vivirlo y obedecerlo. La frase «el tiempo está cerca» revela que desde la perspectiva celestial la historia ya está en su última etapa. Dios no habla desde nuestro calendario limitado, sino desde la eternidad donde su plan avanza sin retraso ni error. Por eso inmediatamente después viene una declaración que divide a la humanidad en dos caminos claros y opuestos. Apocalipsis 22, 11. Se narra: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Estas palabras, lejos de ser una invitación al pecado, son un anuncio solemne de que la oportunidad de cambiar se está cerrando. El mensaje es sencillo y profundo. Llegará un momento en el que el estado espiritual de cada persona será definitivo. No habrá posibilidad de arrepentimiento después del regreso de Cristo. No habrá otra oportunidad cuando Él aparezca en gloria. Lo que cada uno haya decidido ser frente a Dios será confirmado eternamente. Esta declaración funciona como un espejo. Quien elige la injusticia se afirmará en ella. Quien ama la inmundicia permanecerá en ella. Quien practica la justicia deberá perseverar en ella. Quien es santo está llamado a crecer aún más en santidad. Aquí se revela una verdad crucial. La santidad no es un estado estático, sino un camino continuo. La santidad se cultiva, se profundiza, se fortalece. No importa cuánto haya avanzado un creyente, el llamado siempre será: santifícate más. Esto significa apartarse completamente para Dios, afinar la conciencia espiritual, resistir la contaminación del mundo y vivir con el corazón centrado en la venida del Señor. Este versículo también revela que el tiempo final no será un tiempo de grises, sino de definiciones. Dios está preparando un pueblo que le busca con sinceridad, mientras que los que rechazan su verdad endurecen su corazón cada vez más. No es Dios quien endurece, es el ser humano quien decide su propio camino ante la urgencia del llamado divino. Las palabras del ángel nos recuerdan que no podemos vivir en un cristianismo tibio. La cercanía del regreso de Cristo exige una vida definida, firme, sin compromisos con el pecado. La santidad no es una opción para los muy espirituales, sino el llamado básico para todo aquel que espera al Señor. Además, el contraste entre injusticia y justicia, entre inmundicia y santidad, anticipa el juicio inminente que Jesús menciona en los versículos siguientes. Dios advierte antes de ejecutar
Invita antes de confrontar y llama antes de juzgar. La misericordia se revela en la urgencia. El amor se manifiesta en la... This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Advertencia. La gracia se hace visible en el llamado a rectificar el camino antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de esta sección es claro. El tiempo está cerca. El tiempo de actuar es ahora. El tiempo de definirnos espiritualmente es hoy. La profecía no es un código para descifrar, sino un llamado para cambiar. Y el cielo declara que el momento para ese cambio se está agotando. La eternidad se acerca y Cristo viene con la recompensa en su mano. Por eso, quien es santo debe santificarse más, porque la presencia de Dios está a las puertas. Después del llamado a la definición espiritual y de la advertencia de que el tiempo está cerca, la voz que se escucha ya no es la del ángel, sino la del mismo Cristo. Con autoridad absoluta declara Apocalipsis 22:12. Se narra: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estas palabras revelan que la venida del Señor no será un evento distante o simbólico, sino una realidad inminente. Jesús afirma que su venida es pronta, repentina y decisiva. Él no solo retorna para reinar, sino también para juzgar con justicia perfecta. Cada obra, cada decisión, cada obediencia silenciosa y cada acto oculto serán traídos a la luz. Nada quedará sin evaluar, nada quedará en el olvido. Él viene con galardón, con justicia, con recompensa para los fieles y con juicio para los que rechazaron su verdad. Luego Jesús se presenta diciendo, Apocalipsis 22:13, se narra: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas palabras revelan su supremacía eterna. Él es el origen y el destino de toda la historia humana. Nada comenzó sin Él, nada concluye sin Él. Todo existe por su voluntad y todo llegará a su consumación, bajo su autoridad. Con esta declaración, Cristo muestra que su juicio no es arbitrario, sino la conclusión lógica y soberana del plan eterno de Dios. A continuación se hace un contraste profundo entre quienes heredarán la vida eterna y quienes quedarán fuera. Dice el texto, Apocalipsis 22:14. Se narra: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí se revela la condición indispensable para entrar en la Nueva Jerusalén: las ropas lavadas. Esta imagen no se refiere a obras humanas, sino a la purificación que proviene de la sangre del Cordero. Solo los redimidos, los arrepentidos, los que han abrazado la gracia, tienen derecho al árbol de la vida que fue cerrado en el Edén. Ahora ese acceso es restaurado no por mérito propio, sino por la obra completa de Cristo. Entrar por las puertas implica estar en paz con Dios, ser reconocido por Él como hijo legítimo y participar plenamente en la vida eterna. En contraste, Jesús declara quiénes quedan fuera. Apocalipsis 22:15. Se narra: Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta lista no es una condena arbitraria, sino la evidencia de que el reino eterno no puede mezclarse con el pecado que destruye, corrompe y contamina. Quienes aman la mentira, quienes practican la injusticia y quienes se aferran a la inmundicia revelan con sus vidas que no desean la luz de Dios ni su santidad. La exclusión no es un castigo sin fundamento, sino la consecuencia natural de haber rechazado al Cordero. La eternidad se divide en 2 destinos claros: quienes entran por las puertas de la ciudad y quienes quedan fuera. No existe un punto intermedio.
No hay tibieza aceptable en la presencia del Rey. Cristo viene con recompensa y justicia, y cada ser humano será colocado en el destino que corresponde a su respuesta frente a la cruz. La declaración de Jesús en este pasaje es solemne, directa y final. Él viene pronto y trae consigo la recompensa para cada uno. La vida presente no es un ensayo, es el escenario donde se define la eternidad. La venida del Señor no solo traerá gloria, sino también la revelación de lo que cada persona fue realmente delante de Dios. Tras describir la recompensa para los redimidos y el destino de los que rechazan la verdad, la voz de Jesús se manifiesta nuevamente con una revelación profunda sobre su identidad y su propósito eterno. Declara Apocalipsis 22, 16, se narra: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con esta afirmación, Cristo deja claro que Él es el centro de toda la revelación profética. No son los símbolos, ni las visiones, ni los códigos, es Él. Como la raíz y el linaje de David, Jesús se presenta como el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Él es tanto el origen de David, como Dios eterno, como su descendiente, como hombre encarnado. Esta doble identidad lo establece como el Rey legítimo que inaugurará el reino eterno. Además se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana, un título que anuncia esperanza y comienzo. Así como la estrella de la mañana anuncia la llegada del día, Cristo anuncia la llegada de una nueva era, donde la oscuridad no tendrá más lugar. Su venida marcará el final de la noche espiritual y el comienzo del día eterno de Dios. Inmediatamente después de esta declaración gloriosa, se escucha una de las invitaciones más hermosas y amplias de toda la Biblia, Apocalipsis 22, 17. Se narra: Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí se observa la unidad perfecta entre el cielo y la iglesia. El Espíritu Santo clama, ven, no solo anhelando la venida de Cristo, sino invitando a todos a acercarse a Él mientras hay tiempo. La esposa, la iglesia verdadera, purificada, expectante, se une a ese clamor, y a esta invitación se suman todos los que escuchan la voz del Señor. Este versículo revela que la misión de la iglesia en los últimos tiempos no es esconderse, sino llamar con urgencia a las almas, ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. El texto continúa con una advertencia solemne que revela la seriedad con la que Dios resguarda su palabra. Apocalipsis 22, 18-19. Se narra: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Este es uno de los pasajes más fuertes de las Escrituras, y muestra la santidad inviolable de la revelación divina. Dios no permite que su palabra sea manipulada, distorsionada o adulterada. Añadir a la profecía es pretender tener una autoridad que solo Dios posee. Quitar de la profecía es despreciar la verdad que Dios consideró necesaria para la salvación y la preparación del creyente. En ambos casos la advertencia es impresionante. Quienes alteran la palabra se excluyen a sí mismos de la vida eterna. Este pasaje demuestra que Dios protege celosamente su... This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Every act of change begins with a neighbor, with someone saying, "We take care of each other here." In food banks and food pantries, neighbors pack fresh food and dignity into every box, moving food from farms to families through Feeding America's nationwide network. So when that box reaches a home, it carries more than food. It carries a promise that together we can end hunger. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Revelación final. No es un texto para jugar con él, para abrirnos camino hacia interpretaciones acomodadas o doctrinas humanas. Es un mensaje santo, revelado por Cristo mismo y preservado por el Espíritu,
santo para preparar a su pueblo. Después de esta advertencia, el tono del capítulo se vuelve profundamente espiritual y directo. Juan no ofrece una conclusión humana, no añade sus propias reflexiones, no intenta suavizar la advertencia. Simplemente deja que la voz de Cristo sea la última palabra que resuena con fuerza. Apocalipsis 22:20. Se narra: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La declaración no es simbólica ni poética, es un juramento divino. Cristo garantiza con su propia voz que todo lo anunciado se cumplirá, y frente a esa afirmación solo hay una respuesta correcta, la misma que brotó del corazón del apóstol y que debe brotar del corazón de cada creyente. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí no hay miedo sino esperanza. No hay incertidumbre sino certeza. No hay confusión sino anhelo. Este es el clamor del corazón que entiende que todo en esta tierra es temporal, que la verdadera alegría está en su regreso. La esposa preparada no huye del futuro, lo espera con expectativa. No teme al día del Señor, lo anhela con gozo santo. La advertencia final y el llamado universal nos muestran que Apocalipsis 22 no es un capítulo de terror sino de misericordia. No es un anuncio de destrucción sino de restauración. No es un cierre frío sino una invitación urgente a recibir la vida eterna antes de que el día final llegue. Finalmente, después de advertencias solemnes, invitaciones misericordiosas y revelaciones eternas, la Escritura llega a su última declaración directa de Cristo. No es una parábola, ni una historia, ni una descripción simbólica. Es una afirmación personal, firme y definitiva del Rey que regresa. Estas palabras son la firma divina sobre toda la revelación. No es un pensamiento teológico, ni una expectativa humana. Es una promesa del Hijo de Dios. La palabra ciertamente elimina toda duda, y en breve elimina toda indiferencia. La Biblia no termina con una reflexión, ni con un mandamiento, ni con un relato histórico. Termina con una promesa de retorno. Dios quiere que la última impresión que quede en la mente del creyente sea esta: Cristo viene. La respuesta de Juan se convierte en el eco eterno de la Iglesia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este clamor es la expresión de un corazón que entiende que no hay mayor esperanza que su regreso. Es el suspiro del alma que ha probado la gracia, que ha caminado por el valle, que ha visto la fidelidad de Dios y que espera el día en que todas las lágrimas, todas las luchas y todas las cargas sean finalmente quitadas. No es un grito de temor sino de anhelo. No es un pedido desesperado sino un deseo santo. Es la súplica que brota naturalmente de quien ha sido sellado por el Espíritu y pertenece a Cristo, que Él venga. Estas dos frases, la promesa de Cristo y la respuesta de la Iglesia, encapsulan todo el mensaje del Apocalipsis. El libro no busca asustar, sino preparar. No busca confundir, sino revelar. No quiere generar ansiedad, sino esperanza vigilante. El corazón del mensaje es que el plan de Dios está completo, el triunfo de Cristo es absoluto y la victoria final del pueblo de Dios es segura. Lo único que resta es que Él regrese para consumarlo todo. Después de esta declaración solemne y gloriosa, la Biblia cierra con una bendición. Apocalipsis 22:21. Se narra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No termina con juicio, sino con gracia. No termina con condenación, sino con un deseo de bendición para todos los que leen, oyen y guardan la palabra. Esta es la firma del Dios que salva. Gracia. La historia humana comenzó en un paraíso perdido por el pecado. La revelación concluye con una invitación a un paraíso eterno alcanzado por la gracia. Este cierre es profundamente significativo. Dios no quiere que su pueblo viva paralizado por el temor al juicio, sino sostenido por la gracia mientras espera la venida del Señor. La gracia no es un permiso para la tibieza, es la fuerza que sostiene al creyente a perseverar hasta el fin. Es la luz que nos guía en un mundo oscuro, la esperanza que nos mantiene firmes y la fuente que nos capacita para vivir santamente mientras esperamos su retorno. En este capítulo final, la Biblia une todos sus hilos: el plan eterno de Dios, la victoria del Cordero, la restauración del Edén, la justicia final, el destino eterno del hombre y la esperanza gloriosa del regreso de Cristo. Todo converge en una promesa y una invitación. Cristo viene. Prepárate. Vive despierto. Mantén la fe. Guarda su palabra. Camina en santidad.
La historia no termina en la cruz, no termina en la tumba vacía, no termina en Pentecostés, no termina en la iglesia, no termina en las profecías cumplidas. La historia termina con el regreso glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él venga, no vendrá como siervo sufriente, ni como cordero llevado al matadero, ni como maestro itinerante. Vendrá como el Rey eterno, rodeado de gloria, acompañado por sus ángeles, trayendo justicia, recompensa, restauración y vida eterna para su pueblo. La última palabra no la tiene el mundo, ni el pecado, ni la muerte. La última palabra la tiene Cristo. Y su palabra final es: ciertamente vengo en breve. Que la gracia de ese Cristo, el Alfa y la Omega, sostenga tu vida, fortalezca tu fe y encienda tu corazón mientras esperas su glorioso retorno. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.